¿Cuánto es el terror de la completa tranquilidad ignorando que a los minutos ocurriría la mayor de las catástrofes? Y tú aún no lo sabes. Que estás descansando con tus hijos y tu esposa los manda a sentarse a la mesa para empezar a comer en familia. Parece una tarde tranquila y de un momento a otro escuchas gritos de los vecinos para percatarte al voltear que tu hija pequeña le sangra la nariz. Empiezas a escuchar un sonido que te congela todo el cuerpo y al asomarte a la ventana ves una nube gigante de radiación, cenizas y fuego por todas partes. Tratas de correr, pero soldados les bloquean las puertas y la desesperación y miedo llegan viendo cómo tu familia se desvanece poco a poco. Pues esto fue lo que le ocurrió a una población de más de 250,000 personas, pero nunca salió a la luz hasta ahora. Acompáñame a ver uno de los casos mejores guardados de desastres nucleares. Mi nombre es Kevin Edwards y bienvenido a Alguien te mira. Seguro has escuchado de Chernobyl, de Hiroshima. Hollywood se ha encargado de comercializar con películas, pero que si te dijera que hay una catástrofe sin precedentes fue escondida por la Unión Soviética más de 20 años, y esta hace ver a las otras como un simple accidente, puesto que la magnitud de su brutalidad pudo mandarlos a todas a una extinción mundial total. Este es el caso del desastre nuclear de Kishtim. En pleno auge del poderío militar de la Unión Soviética y el estallido inevitable de la próxima Guerra Fría, Estados Unidos y la URSS buscaban un dominio tecnológico para hacerse del control total. La Unión Soviética, por su parte, al conocer la potencia de su rival, buscaba el desarrollo de nuevas armas provenientes de la energía nuclear, lo que llevó a instalar una planta secreta de procesamiento nuclear llamada Mayak, también conocida como Chelyabinsk 40, y que no se encontraba en mapas, operó por tiempo desconocido en el procesamiento de plutonio y combustible nuclear. Como la planta no tenía sistema de enfriamiento por la poca prudencia y avance tecnológico, optaban por tirar los desechos radiactivos en zonas como el río Obi, el cual terminaba en un paso al océano Ártico. Fue el 29 de septiembre de 1957 cuando en una tarde común la planta registró temperaturas extremas. Por dentro, el calor era tan infernal que derretía las botas de los trabajadores, lo que mandó de inmediato a la evacuación. Una trabajadora, Ana Sharova, declaró: "De repente escuchamos una especie de trueno. Las ventanas estallaron. Las puertas de cristal se quebraron. Miramos hacia afuera y vimos una nube enorme. Fue de un momento a otro. Los desechos nucleares y la extrema temperatura hizo explotar uno de los tanques que contenía entre 70 y 80 toneladas de residuos radiactivos líquidos, lo que desencadenó una explosión sin precedentes de desechos secos por la zona. Estos equivalían a 100 toneladas de TNT, las cuales arrojaron por el aire una tapa de hormigón de 160 toneladas. Los trabajadores, horrorizados, que alcanzaron a salir trataban de limpiarse los líquidos radioactivos que les deshacían la piel. Y en las siguientes 10 a 12 horas posteriores, una nube radioactiva se desplazó al norte, alcanzando de 250 a 300 kilómetros de la explosión, lo que la catalogó inmediatamente como un cataclismo nivel 6 y preocupó a la Unión Soviética por su magnitud. Pero al mismo tiempo, sabían que algo así no podía salir a la luz, por lo que las medidas de control fueron discretas y muy mínimas. Al menos 22 poblaciones fueron evacuadas, otras obligadas a no salir de las ciudades. El gobierno les entregó trapeadores y cloro a las poblaciones, en muchas ocasiones conformadas mayormente por mujeres y niños, para que ingenuamente limpiaran los desechos. Pero la radiación mataba poco a poco a los pobladores. El agua que consumían tenía más de 200 veces la radiación soportada por un ser humano, y el cáncer y las deformaciones en niños no se hicieron esperar. Al cabo de una semana, la radiación ya perjudicaba a más de 250,000 personas, y el gobierno mataba a los que querían abrir la boca, por lo que todo permaneció como un mito. Los desastres ecológicos que se desarrollaron en la zona afectaron cruelmente a la vida animal. Estos empezaron a desarrollar mutaciones. La contaminación fue tan extrema que los bosques y ríos cambiaron. Las poblaciones, en su desesperación, hacían todo lo posible para irse a otras partes. Sin embargo, las poblaciones aledañas tenían el mismo problema, y los soldados en muchas ocasiones cercaban el perímetro por cuarentena, aislando por completo a las poblaciones del mundo exterior.
Con un nulo control por parte del gobierno y un completo perímetro al mejor estilo de los juegos de desastres nucleares, la población no tenía manera de obtener comida o recursos. Los campos estaban contaminados, mayor parte de los animales infectados de patógenos o deformidades, lo que provocó en más de 15 poblaciones que se desatara la anarquía. Se comían unos a otros para poder sobrevivir, se asesinaban por fuentes de agua y disputaban los medicamentos como algún tipo de esperanza para poder combatir la radiación de sus cuerpos. Muchos perecieron por el hambre, unos asesinados a manos de otros, mientras que solo unos pocos lograban escaparse de la zona de cuarentena, pero no llegaban a abrir la boca por miedo y con radiación buscaban adaptarse a las ciudades. Se comían unos a otros para poder sobrevivir. No había información por ningún lado sobre lo ocurrido, pues guardar silencio era un protocolo normalizado en la Unión Soviética. Además estaban en plena Guerra Fría. Pero ¿cómo se dio a conocer este suceso? Fue hasta que el científico Sores Medvedev reveló oficialmente a la comunidad internacional los hechos ocurridos. Al momento corrió a exiliarse a Londres y publicó todo lo acontecido en un artículo en 1976, casi 20 años después. ¿Cómo terminó esta historia? Pues la evidencia es que nunca terminó. En el colapso de la Unión Soviética los gobiernos callaron el desastre nuclear y lo negaron por no recibir sanciones y no destinar fondos económicos para su tratamiento. Recién en 2001 se hicieron los primeros estudios y lograron desclasificar los documentos por parte del gobierno ruso del desastre de Kishtim. ¿Qué decían estos documentos? Al iniciar la Guerra Fría fue necesario clasificar el desastre. A los años posteriores las personas afectadas perecían al poco tiempo, y aunque no tenían cifras exactas de los decesos, el gobierno aproximó de 200 a 20.000 bajas humanas. En años posteriores mintieron a la población afirmando que ya no había ningún tipo de riesgo biológico y obligaron a volver a las poblaciones parcialmente a las ciudades. Fue común por mucho tiempo deformaciones y enfermedades venéreas. La vida animal y vegetal por años nunca pudo prosperar. Las últimas investigaciones en el 2001 validaron que actualmente una decena de ciudades viven bajo efectos radioactivos. Otras ciudades están en estado inaccesible para cualquiera. El gobierno, a la fecha, hace caso omiso y trata de ocultar la verdad, mientras que los científicos especulan que hay posibilidad de que haya poblaciones exiliadas del mundo viviendo bajo efectos radioactivos y adaptándose a la vida a alteraciones y mutaciones. Este es el peor desastre nuclear jamás ocurrido. Cuéntame tú qué opinas. ¿Crees que a la fecha hay poblaciones enteras ocultas por el gobierno? Mi nombre es Kevin Edwards y voltea antes de irte a dormir. Recuerda que alguien te mira.